Buenas tardes con todos los asistentes y bienvenidos a la segunda ponencia de la CENVIAL 2020, organizada por la Asociación de Transportes, Carreteras y Desarrollo Urbano, VIASBUC. Tanto yo como el equipo de encargados nos encontramos muy felices y agradecidos por permitirnos ingresar a sus hogares a través de esta plataforma. Mi nombre es Darío Grados y les acompañaré como presentador el día de hoy. Continuando con la programación del día de hoy, me toca presentar a la ponencia que lleva como título Ciudad y Urbanicidios y que se encuentra a cargo del doctor arquitecto William Hermilio Ludeña Urquizo, el cual tiene un doctorado con especialidad en estudios urbanísticos y de vivienda por la Universidad Técnica de Hamburgo, una investigación postdoctoral en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, un magíster en arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería y decir que es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Además, William Ludeña es docente principal del Departamento Académico de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo de investigación comprende los temas de historia y teoría del urbanismo, así como de la teoría e historia del paisaje y el arte urbano. Gracias por su atención y, sin más que agregar, los dejo con el gran arquitecto William Ludeña. Adelante, arquitecto, puede comenzar con su exposición. Bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a VIASBUC por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema propuesto por VIASBUC. Lo tomé como un desafío, porque en realidad pensé inmediatamente en la propuesta de un historiador, César Pacheco Vélez, que a raíz de la cantidad de terremotos que asolan Lima, él pensaba que había que construir una historia de Lima solo desde los terremotos y la cantidad de víctimas que estas generan en la ciudad. Pero claro, no estamos hablando de este tipo de tragedias, sino de otras que podrían ser igualmente tragedias culturales o sociales, que no dejan de ser tan devastadoras y funestas para la ciudad, la calidad de vida de los habitantes, sino que en realidad dejan huellas profundas en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, voy a tratar de aquellos capítulos francamente ominosos de la historia de Lima y que hoy en día, con perspectiva, podemos darnos cuenta si fue bueno o malo lo que sucedió. Y claro, de todas maneras, esto implica una mirada también un poco personal y arbitraria, que no necesariamente tienen que compartir ustedes, pero quería compartir, sí, esta visión, para luego seguramente dialogar todos juntos. Voy a compartir inmediatamente la pantalla y voy a apagar mi cámara, ¿no? Bien, la conferencia trata sobre algunos episodios que considero que son espera, un momento, tengo un problema acá. Bien. Bien, en realidad son 7 urbanicidios, podrían ser más, pero decidí tratar estos grandes temas en el desarrollo de la ciudad. Y el primer urbanicidio tiene que ver con la superposición violenta de un modo de pensar y construir la ciudad traído por los españoles para empezar el proceso de colonización en nuestro continente y en el Perú, lo que implicó desde luego la desaparición violenta de una preexistencia urbana y social y cultural importante, ¿no? Y el segundo urbanicidio tiene que ver un poco con lo anterior, pero expresado en términos urbanísticos, con la imposición de una ideología, de un modo de entender la construcción de la ciudad que los urbanistas llamamos urbanismo seco, en concordancia además con su versión paisajística, que estaría dominado por la idea del verde artístico. Y el tercer urbanicidio, en este caso, que para mí representa un capítulo fundamental para entender todos los problemas que tiene Lima hoy en día, tiene que ver con la desaparición del modelo de ciudad compacta en beneficio de la llamada ciudad difusa o dispersa. Y en este proceso, el tema vial es un factor fundamental para entender ese cambio dramático. El cuarto urbanicidio tiene que ver un poco con esa hecatombe social urbana que implica la migración del campo a la ciudad a partir de mitad del siglo XX y que ha transformado todas las ciudades del país y fundamentalmente aquellas que están ubicadas en la costa y en este caso Lima, en una ciudad radicalmente distinta. Y me refiero a la barriada, a las invasiones, a la informalidad. Y el quinto urbanicidio tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día en las ciudades, estos procesos de verticalización a través de los multifamiliares, edificios,
y un modo de entender la ciudad está, desde luego, también generando gravísimos problemas en la calidad de vida urbana. Y finalmente, el séptimo urbanicidio es un poco la historia del centro histórico de Lima y su transfiguración en un centro moderno, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poquito rápido por cada uno de estos temas. El primer caso tiene que ver efectivamente con este cambio que hay con la llegada de los españoles. No hay que olvidar que el Perú era cuna de la civilización en el planeta. Había una cosmovisión andina particular, un modo de conectarse con el paisaje, una manera de construir las ciudades, un vínculo entrañable con la naturaleza, el paisaje y todo aquello que tiene que ver con un modo absolutamente distinto y propio respecto a otras culturas. Todo este proceso, evidentemente, desaparece súbitamente con la llegada de los españoles. Y en realidad estamos hablando de Lima, ¿no? Y un ejemplo de esta superposición violenta de una cultura sobre otra, esta aniquilación violenta, digo, de habitantes, redes diarias, canales de agua que habían sido construidos en el Valle de Lima, queda de algún modo patentizada en esta suerte de gráfico donde ustedes observan el damero de Pizarro, en ese rectángulo amarillo, que se superpone en la zona donde efectivamente residía en ese momento una centralidad nativa. Tanto es así que la Plaza Mayor era una cancha donde estaba al costado digamos, la vivienda de Taurichusco, donde está ahora la catedral había una huaca, y eso explica por qué la catedral está en un nivel superior a la plaza, al nivel de la plaza, y una red de caminos que iban de un lado para otro. Según los expertos señalan que en esa época habían unas entre 40.000 a 90.000 o 100.000 habitantes en el Valle de Lima que recorrían desde Pachacamac hasta las fortalezas de Pro o de la Punta del Callao, seguramente hasta Huarochirí o Chosica, y en fin, era un valle súper recorrido, usado, con plantaciones y floreciente, ¿no? Pues todo eso terminó modificado, este es un gráfico, un esquema que nos da una idea de cómo habría sido en ese momento este centro principal, que es apropiado como el epicentro de la producción colonial por Pizarro y sus huestes, ¿no? Porque además es interesante que la Plaza Mayor no esté al medio del damero, sino en una posición excéntrica, porque al ser la sociedad nativa, una sociedad hidráulica, el control del agua en el río Rímac era fundamental, y es por eso de que el espacio que concentra esta infraestructura está efectivamente cerca a la Bocatoma, que controlaba el paso del agua en todo el valle. Lo que queda claro aquí, efectivamente, es que no se trata solo de una superposición violenta de una trama sobre otra, sino que esta suerte de urbanicidio o de un modelo a otro, o junto a este famoso fenómeno de extirpación de idolatrías, esta suerte de evangelización para desaparecer y aniquilar cualquier forma de pensamiento, mito poético, se supone no católico, y todo ello estaba de la mano con esta secularización del espacio natural, porque hay que entender que para la cultura nativa y nuestros antepasados, la naturaleza era una prolongación de un espacio sagrado. Los apus, las lagunas, las cochas eran espacios y fuentes de veneración permanente. Por lo tanto, eso era un aspecto fundamental. Y cuando los españoles convierten un cerro que debía ser un apus sagrado en un vulgar depósito de minerales que explotar, ahí en ese encuentro observamos una diferencia de visiones de mundo, ¿no? Entonces, ¿qué queda de este urbanicidio? Un enorme trauma de nuestra población nativa, las cuales son expulsadas del espacio central, y de otro lado, casi hasta su completa desaparición, ¿no? Y son heridas que llevamos hasta hoy, son traumas y heridas que perviven en nuestro inconsciente como sociedad, y que de pronto nos plantean visiones de ella desde múltiples perspectivas, ¿no? Y normalmente a veces se piensa que en Lima no había nada, que en el Valle de Lima no existía ninguna población nativa, hasta no hace mucho, digo, hasta hace unos 15, 20 años, que la arqueología de Lima ha ido descubriendo una cantidad enorme de vestigios, de huellas de nuestro pasado pre-inca e inca, y entonces se pensaba que solamente Cusco y Cajamarca eran los lugares donde había arquitectura previa, donde había una cultura floreciente, y pues hoy en día la arqueología limeña ha demostrado que no es así, ¿no es cierto? Lima tenía una densa infraestructura, más de 350 huacas en todo el valle,
y todas estas han ido desapareciendo inexorablemente con el tiempo, ¿no? A través de una serie de microurbanicidios y todo esto que podría significar este desencuentro, ¿no? Y Lima, como digo, tenía Cajamarquilla, un asentamiento humano súper complejo, tenía Pachacamac igualmente. Entonces, este modelo, Lima tenemos acá, este modelo de ciudad desconcentrada en un sentido, adquiere otra estructura con una reconcentración urbana, que sería el damero de Pizarro y el Callao, y todo lo demás un enorme vacío que controlar, ¿no? El segundo urbanicidio tiene que ver un poco con el urbanismo seco y el verde artístico colonial de herencia árabe hispánica, donde la naturaleza se convierte en una servidumbre, surge la jardinería artística y una estética y artificio moderno. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando llegan los españoles, el modelo de ciudad con el que llegan es el modelo del damero de Pizarro, que se conoce aquí, que tiene que ver un poco con la tradición hipodámica, y esto con la tradición greco-latina en términos urbanísticos, la cuadrícula de los campamentos militares romanos, que se convierten casi en una suerte de sello urbano que había que imprimir en cada territorio, porque era la manera más fácil, más racional, más expeditiva de hacer ciudades. Y todo eso se convierte efectivamente en un modelo que pervive hasta hoy en nuestra cultura urbana y se sostiene fundamentalmente en una drástica separación entre artificio y naturaleza, por un lado. Por otro, en este contexto, la naturaleza está supeditada a la lógica de lo artificial. Desde los tiempos greco-latinos, el artificio, en oposición al mundo incierto y caótico de lo natural, gana prestigio. Todo aquello que es transformado por el ser humano con rectitud y con verticalidad perfecta es sinónimo de inteligencia y razón superior, y desde luego sinónimo de civilización y cultura, ¿no? El llamado urbanismo hipodámico de la cuadrícula regular es el ejemplo más acabado. Entonces, cuando ustedes ven las calles del centro histórico de Lima, o del centro histórico de Arequipa, o de Trujillo, por mencionar algunos de los centros históricos, se darán cuenta de algo muy interesante. Ninguna de esas calles en el centro tiene árboles, por ejemplo. Y todo aquello que tiene que ver con verde urbano o está enmacetado, o en su defecto apenas reducido a pequeños espacios en los altares frente a las iglesias, en las plazuelas frente a las iglesias. Y en la Plaza Mayor, hasta el siglo XVIII, no habían árboles, no habían plantas, y en el siglo XIX apenas empieza a producir un cambio en ese sentido. Todo el verde urbano en la ciudad era un verde privado, privatizado, era un verde acotado a las huertas o las chacras de las casonas grandes del centro de Lima. Por lo tanto, no era un verde social, un verde compartido por todos. Y este urbanismo seco gana prestigio. Tanto es así que hoy en día incluso muchos arquitectos suelen decir de que retiren un árbol delante de una fachada porque efectivamente desluce la fachada del arquitecto o porque no permite ver el letrero, etcétera, etcétera. Cosa que sería inimaginable en otro contexto urbano más civilizado donde la coexistencia entre aridez y sequedad o verde urbano resulta un poco más sensata, pero pues estamos en Lima, ¿no? Entonces el prestigio de esta sequedad convierte a Lima en una ciudad árida, seca, deliberadamente, y así se luce como sinónimo de modernización, y estética y visión que se traslada hasta hoy. Hay una serie de espacios transformados hoy en los últimos años que privilegian el urbanismo seco, el paisaje árido, lo encementado totalmente, y pues eso es una tragedia, absolutamente una tragedia. Junto a este urbanismo seco, el verde, al convertirse solo en un verde artístico, solo vale si este efectivamente ha sido manipulado por un paisajista, un jardinero, un arquitecto, y tiene que ver también con una separación drástica entre artificio y naturaleza. Hay una sensibilidad barroca, porque los jardines hay que saturarlos y sobresaturarlos de plantas, la geometría tiene que dominar a la naturaleza, la imagen y semejanza, digamos, del arquitecto o de los usuarios, y el verde artístico prima sobre algo que podría llamarse verde social, que no existe además, ¿no? El típico letrero, no pisar el césped o cuidado, eso no se toca, solo para ver, es una hija directa de esta cultura. Y entonces, este concepto de urbanismo verde, de urbanismo seco, con un verde artificial, se traslada a nuestras plazas y todas están acotadas, enderezadas y convertidas casi en un ejército de soldaditos ordenados en fila directa, un poco todo menos naturaleza pura, silvestre, espontánea. Los jardines tienen que estar hiperpodados, hipercuidados, y efectivamente esta sensación de aridez se sigue proyectando, esa estética de sequedad es manifiesta, y yo creo que junto al primer urbanicidio de esta especie de muerte de la persistencia social y urbanística nativa
más este urbanismo seco, que no hace sino crear ciudades invivibles, junto a este verde artificial, que no hace sino desaparecer la posibilidad de una naturaleza natural, perdonen este juego de palabras, pero creo que me entienden, es que lo que tenemos como ciudad en nuestro país y en nuestra mente es lo que vemos hoy en día, un auténtico desastre, ¿no es cierto? Entonces, este verde que debería ser natural, espontáneo, un verde social donde la gente debería sacarse los zapatos, correr, echarse en el gras y todo eso, eso no existe en nuestra conciencia. Ni los alcaldes piensan que eso hay que hacer, y por eso es posible. Y más aún, muchos arquitectos están convencidos de que esta es la única manera de trabajar el verde, ¿no? Entonces, en esto también hay como una visión barroca o con mezcla de pensamiento andino, de agricultura andina, y la artesanía, la decoración, la filigrana, el pasecito corto, en fin, todo esto que forma parte de nuestra cultura está presente ahí como una, insisto, herencia directa de esta manera de entender la ciudad. El tercer urbanicidio, ya un poco más cerca a nuestros siglos, tiene que ver un poco con la pérdida lamentable de un modelo de ciudad compacta respecto al modelo de ciudad difusa, por la ciudad difusa. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes, la Lima moderna nace en el siglo XIX, con la República del Guano, como se llama, cuando con la cantidad enorme de dinero que ingresó al fisco, que alimentó en gran medida la corrupción que hasta ahora nos asola, y el dinero que era abundante, en parte se utilizó para la modernización de la infraestructura vial y de transporte. Castilla, en ese contexto, se encargó de diseñar un plan vial férreo importante, ¿no es cierto? Al conectar Lima y Callao y Lima Chorrillos, con un tren entre 1848 y 1858, de los primeros trenes en América, y que consigue delinear estratégicamente un triángulo que es Lima, Callao, Chorrillos, Lima, que sería el gran espacio de urbanización de la ciudad durante casi 150 años. Hasta que empieza a desbordarse a partir de 1960, 70, pero que mantiene de algún modo la identidad como la llamada Lima consolidada, ¿no? Y este proyecto de tránsito férreo es el inicio de un proceso lento de urbanización de la periferia, aun cuando en el siglo XIX, inicios del siglo XX, decir que yo vivía en Lima era decir que uno vivía en la ciudad amurallada, o donde era, y lo que es ahora el centro histórico, y el Callao era como decir hoy en día Huancayo, y Chorrillos era como decir Ica o Pisco, ¿no? En ese tiempo. Entonces, pero lo interesante de esto es que efectivamente con Balta aparece un concepto de ciudad muy vinculado a lo que en Europa había convertido el barón Haussmann en París. Y tiene que ver con el concepto de ciudad compacta. ¿Qué significa la ciudad compacta? La ciudad compacta es una ciudad densa, es una ciudad con una tipología de vivienda colectiva prioritariamente, a pie de vereda, como se llama, enormes veredas y ciudad compacta en altura, los famosos 4 o 5 pisos o los 20 metros de altura como la famosa casa, la vivienda colectiva de Haussmann, grandes bulevares, parques públicos, una ciudad compacta. Y las ventajas de esta ciudad compacta son enormes, sin duda, ¿no es cierto? Y este es un proceso que se genera también en muchos sentidos, en el caso, digamos, son ejemplos de las ciudades más importantes de Europa en el siglo XIX y cómo influyen estos, digamos, en el proceso de Lima, ¿no? Entonces, esta ciudad compacta que empezó a ser soñada en la Lima de 1872, como acabo de mostrar en los planos, producto de la guerra con Chile y la derrota ominosa en la guerra del Pacífico, la economía peruana está totalmente colapsada, en ruina total, y lentamente a fines del siglo XIX, inicios del XX, empieza a desarrollarse un ciclo de expansión inmobiliaria, empiezan a generarse movimiento económico en la ciudad y toda una serie de cosas. Pues bien, el modelo que se adopta es el modelo que se había planteado en el plano de Luis Sada que acabo de mostrar en 1878. Es decir, para decirlo en términos más prácticos, hacer de Lima una especie de París del Pacífico. Y hacer de Lima una especie de París era tomar el modelo de Haussmann mezclado con el modelo de Viena y algo del modelo de Cerdá de Barcelona. Significa, efectivamente, como ustedes ven, construcciones urbanas entre individuales y colectivas, arquitectura a pie de vereda, bulevares generosos, amplios y seguramente parques urbanos que se construían, como en este caso el Parque de la Exposición. Aquí ejemplos de esta Lima de inicios del siglo XX y hasta los años 1920, el inicio del oncenio de Leguía. Ustedes ven esta arquitectura de edificios colectivos, de departamentos. En este momento en Lima vivían los ricos en los departamentos del centro.
no se imaginaban vivir fuera de la ciudad, porque vivir en la ciudad era sinónimo de civilización, porque como en París, como en Viena o en Berlín, estaba cerca el museo, el restaurante, el café y todo aquello, el parque público, el paseo urbano, esas señales propias de la llamada ciudad moderna. Este es el modelo de ciudad compacta. Compacta con una alta densidad, con una economía vial, con una concentración de servicios, de infraestructura de agua, desagüe y todo ello. Y en este momento nadie podía imaginarse que Lima podía expandirse fuera de la ciudad. Y como en Europa, incluso, si hubieran balnearios o ciudades pequeñas en el entorno, estas estaban conectadas por el tránsito ferroviario, un tránsito masivo, colectivo, tren, etc. Pero en ese momento nadie podía imaginarse efectivamente que había que crecer de otra manera en la ciudad. Es sinónimo de ciudad compacta. Pues bien, siempre que a veces, jugando con la famosa pregunta de Zabalita de Conversaciones de la Catedral, preguntan, arquitecto, ¿y usted diría en qué momento se jodió Lima? ¿Por qué Lima es como es? ¿Por qué es una ciudad tan horrible? Hay países que son más pobres que el Perú en muchos sentidos y tienen ciudades mucho más amables, ciudades mucho mejor estructuradas, ciudades que tienen un sentido, una urbanidad aceptable, pero ¿por qué Lima es como si le hubiera pasado una bomba atómica y todo estuviera tan destrozada en un sentido? Seguramente hay muchas razones, pero yo suelo decir que el capítulo que podría darnos una idea de que en qué momento realmente se jodió Lima es cuando desaparece este modelo de ciudad compacta, que para todos, hoy en día, incluso en el debate ecológico, está clarísimo que la única ciudad ecológica posible es la ciudad compacta, empieza a perderse. Cuando esta ciudad compacta empieza a ser recusada, negada, cuestionada y abandonada literalmente por todos sus usuarios. ¿Y en beneficio de qué? En beneficio de la llamada ciudad, de la ciudad difusa o la ciudad dispersa. Y para esto concurren dos fenómenos. Por un lado, el surgimiento del automóvil como un factor y un instrumento de modernidad y desplazamiento en el territorio, y por otro lado, el concepto de urbanización de suburbio junto al concepto de chalet individual. Esas son las dos cosas que terminan por realmente de uno colapsar o cuestionar la ciudad compacta y dinamitar la existencia de la ciudad compacta. A inicios del siglo XX, el famoso Plan Díaz de Nicolás de Piérola va a generar la base para la creación, digamos, de un sistema vial totalmente distinto. La Avenida Brasil es una avenida de 1905 del ingeniero Felipe Arancibia, pero eso tenía que ver básicamente como la ciudad lineal, con un tránsito de tranvía al medio y un concepto distinto. Pero cuando de pronto entre 1918 y 1925, un poco Leguía y esto, diseña un plan de nuevas vías solo para ser vías de tránsito vehicular de automóvil, es que ahí empieza de pronto el colapsamiento del concepto de ciudad compacta. Y efectivamente, a partir del periodo de Leguía, surgen efectivamente otros conceptos de vías, se desarrolla una visión más urbana, de suburbia, porque es Leguía en los años 20 de la década del siglo pasado, que efectivamente el automóvil se convierte en el principal factor de suburbanización de la ciudad contra el concepto de ciudad compacta. El concepto de ciudad compacta, incluso vertical, de vivienda colectiva y no de vivienda individual. Cuando surge el automóvil, surgen las grandes avenidas, o al revés, surgen las grandes avenidas para que se desplacen más automóvil, un poco el lobby automovilístico ya empezaba a presionar seguro, y así en efecto se inaugura la avenida Venezuela en 1924, en 1921 se inaugura la avenida Arequipa, y así las grandes avenidas solo diseñadas para el transporte vehicular. Y junto a eso, además, había una tendencia muy importante en Europa y en Estados Unidos de fomentar la urbanización de vivienda individual, de los famosos chalets o de las villas suburbanas, con un enorme retiro, los balnearios, las urbanizaciones privadas, esto en oposición a lo que les mostré, el concepto de ciudad compacta, ¿no? Y bueno, pues Lima creció con este tipo de modelo de suburbio, de vivienda individual, y hasta transformar radicalmente su perfil en una ciudad que ya no es por ningún lado ciudad compacta, sino una ciudad dispersa, difusa, con un bajísimo índice de ocupación, uno de los índices de ocupación más bajos en las metrópolis de América Latina. Por eso tenemos problemas de servicios, de infraestructura, las distancias son enormes de un lugar a otro, porque no es posible tener efectivamente una visión distinta. Y hoy en día este fenómeno se acentúa cada vez más, porque como con la urbanización posmoderna y la globalización, se ha generado otra dinámica de expansión que tiene que ver con espacios de flujos y lugares, territorio de redes discontinuo, la macroregión urbana difusa y reticulada, sistemas de areolas, circuitos, cadenas globales, subcentralidades y no ciudades,
acumulándose una cantidad de pequeños pueblitos balnearios, como está pasando al sur de Lima en los 150 kilómetros que quedan al sur. Entonces, esta Lima, que era una Lima hispánica, se transforma en una mancha, como está así, y ahora estamos construyendo una especie de enorme pita o tripa que pronto puede llegar a tener unos 300 kilómetros de largo desde Pisco y cerca Ica hasta Huaral o Barranca, ¿no? Entonces, el asunto es absolutamente terrorífico y no entiendo por qué hasta ahora, por ejemplo, no hay un transporte de ferry o de transporte marítimo masivo del sur al centro, que podría ser mucho más sencillo, etc. Bien, esta Lima es producto de ese cambio. Y hoy en día es curioso, hay mucha gente que está diciendo, volvamos a la ciudad compacta, verticalicemos la ciudad, pero ya la ciudad está mal hecha, porque lo que se genera es una especie de contradicción entre una ciudad suburbana de vivienda individual, sobre la cual se edifican torres de 20 pisos, 30 pisos, en un lote que antes era para una sola vivienda, y por eso tenemos la pérdida increíble de urbanidad, cosa de la que voy a hablar después. Bueno, el otro gran urbanicidio y que ha significado una pérdida de urbanidad impresionante y una expansión de condiciones lamentables de vida tiene que ver con el crecimiento de las barriadas y la población que vive en este tipo de asentamientos humanos. Desde los años 40 del siglo pasado, producto de una defectiva industrialización y urbanización, además del territorio, miles y miles de habitantes de un campo totalmente en crisis deciden trasladarse a la ciudad, y la ciudad tampoco es un espacio donde el Estado puede ofrecer algo decoroso para ellos. Al principio intentó hacerlo cuando eran 1 o 2 barriadas en los años 30, pero después esto se convirtió en un gigantesco huaico social que terminó desparramándose e inundando literalmente todos los intersticios de los, digamos, territorios urbanos en nuestro país. Y hasta constituirse casi en una especie de piel urbana mayoritaria en las ciudades. Antes, respecto para Lima, se solía decir que Lima era una ciudad rodeada de un cinturón de barriadas. Hoy en día habría que invertir ese proceso. Lima es una mega barriada con pequeñas porciones de ciudad consolidada, que dicho sea de paso, además están informalizándose de tal suerte que ese espíritu de barriada que implica descuido de repente en muchos ámbitos, autoconstrucción, desorden o caos en cierto sentido, también ya se ha hecho costumbre en San Isidro, Miraflores y en muchos lugares teóricamente formales, ¿no? Yo creo que este proceso, que es casi como una suerte de bomba social que se ha desparramado en nuestro territorio, es también una suerte de urbanicidio, donde tal vez los únicos que no son culpables son los propios invasores, porque es el sistema, el Estado, toda la sociedad que de pronto no se ha puesto a pensar y no ha encontrado fórmulas como para poder resolver este gravísimo problema que mientras subsista seguirá siendo un urbanicidio perpetuo y constante que aniquila cualquier posibilidad de una convivencia urbana equilibrada, equitativa para todos, justa para todos, ¿no? El crecimiento de la ciudad de barriadas ha sido tal que, bueno, pues ha terminado casi inundando todo el territorio. El fenómeno más interesante de los últimos años, y que también implica desde mi punto de vista una suerte de desvalorización de la urbanidad, tiene que ver con las lógicas de producción de la vivienda de los últimos 20 años. Y esto tiene que ver con el reajuste estructural de la economía peruana y todo eso, ¿no? Condominización residencial ex ante ex post significa que ahora todos los espacios de vivienda ya aparecen condominizados, enrejados o amurallados, lo que significa un atentado contra el concepto mismo de ciudad y de convivencia y de justicia espacial, como se llama. Y los fenómenos más importantes es la urbanización del litoral sur, la expansión verticalizada, como llamamos, y la agrourbanización condominizada. Este es un mapa interesante de los lugares donde hay más rejas o más barrios enrejados en Lima, y observamos muchos, ¿no es cierto?, donde espacios que antes no tenían rejas se han vuelto a poner rejas, pero surgen además condominios ya enrejados de por sí, y el fenómeno de la urbanización del litoral sur en base a una cantidad de balnearios condominizados con ingreso controlado, significa desde luego una pérdida de urbanidad enorme, ¿no? Tal vez esto pueda parecer normal para muchos, sinónimo de desarrollo, dirían otros, pero si uno compara el concepto de ciudad compacta y balnearios, por ejemplo, en Europa, ¿no?, para pensar en el Mediterráneo y la costa barcelonesa, por ejemplo, lo que tenemos es un tren de cercanías que va alimentando y recogiendo pasajeros cada estación. Tenemos balnearios de vivienda colectiva a lo largo de 100 kilómetros, 200 kilómetros. Balnearios, además de vivienda colectiva, que son con porciones de ciudad, con museos, con cultura, con servicios, y no se deja extrañar un poco la vida urbana.
Pero esto que estamos viendo aquí no es ciudad. En ninguna parte del mundo eso es ciudad. La ciudad es un espacio colectivo, donde conviven diferencias, donde la gente aprende a vivir en consenso, donde todos los días nos encontramos con extraños a quienes tenemos que respetar. La ciudad es una escuela de democracia. Y eso no existe en este tipo de 100 kilómetros de urbanización, que históricamente significa una pérdida de urbanidad con efectos tan devastadores para la calidad urbana, con efectos tan negativos como lo que significa la barriada en la ciudad. La urbanización del litoral sur de Lima es la otra cara de la medalla que tiene como otra cara la barriada limeña. Ambos fenómenos son los más complejos y yo creo que negativos de la historia urbana reciente en la ciudad. Y todo este fenómeno que se produce con los famosos multifamiliares, efectivamente han empobrecido la vida urbana al encerrarse o al amurallarse, rompen la continuidad de la vereda, creen que es más seguro eso, cuando en realidad la calle y la ciudad se convierte en un vulgar callejón oscuro, donde es más fácil que a uno lo roben, a menos que uno entre con un automóvil de frente de la calle y pase de frente al subterráneo. Y hay cuadras enteras de puras rejas y muros que efectivamente configuran este fenómeno. Y yo creo que esa es una de las grandes tragedias del urbanismo peruano contemporáneo. Desde luego que aquí debería haberse planificado este proceso de verticalización. Es una densificación no planificada. Todo el mundo hace lo que quiere, construye la cantidad de pisos que desea. En lotes que antes eran de vivienda, se levantan como un chupón un edificio para una calle que sigue teniendo 4 metros de ancho, con un servicio de agua, desagüe, como si fuera para las 200 familias que vivían ahí. Ahora viven 3.000 personas ocupando el baño. Entonces, ya pueden imaginarse todos los problemas que van a generarse, y si no es que ya se están generando en una serie de ámbitos de la ciudad. Estos conjuntos de vivienda son un desastre total. Si comparamos con los conjuntos de vivienda producidos por el Estado en los años 50, 60, la residencial San Felipe, no sé, el agrupamiento Rizo, hasta San Borja, número 3, esto de aquí, francamente, es el infierno urbano. Nadie podría vivir aquí dignamente, ¿no? Y bueno, fenómenos como estos, efectivamente, se han prolongado en los últimos años, siempre con este criterio de condominización, etcétera, ¿no? Bueno, la injusticia social es sin duda otro de los grandes crímenes en la ciudad de Lima. Lima siempre fue una ciudad mezclada. En los tiempos de la colonia, en Lima vivían, cuando había en Lima 24.000 habitantes, fíjense ustedes, 9.600 eran españoles y 10.160 eran afroperuanos, o mulatos o negros, la mitad de la población, junto a ellos casi 2.000 mestizos indios. Lima siempre fue una ciudad mezclada. Alguien puede pensar que Lima era blanco. No, en absoluto. Era un espacio, un rostro totalmente mezclado y de una diversidad impresionante. Pero esto se fue efectivamente acentuando cuando en el siglo XIX los ricos se hicieron más ricos con el guano, los pobres y los esclavos empezaron a ser excluidos del espacio de la ciudad. El sur de Lima se convirtió en el espacio privilegiado, digamos, el triángulo Lima, Magdalena, Chorrillos se convirtió en el espacio privilegiado para la clase media, media alta y la clase alta limeña, mientras el triángulo Lima, Magdalena, Callao un poco para la clase media, y fuera de ese triángulo, efectivamente, para la clase baja, ¿no? Y hoy en día, efectivamente, tenemos un poco una estructura piramidal que acentúa estas diferencias sociales. No hay justicia espacial. Y finalmente, para terminar, creo que el tema del centro moderno también es un tema súper interesante para ver cómo se producen ciertos cambios, ¿no? Imágenes de la, digamos, Lima colonial, pero que empieza a ser transformada, digamos, alrededor de los años 30, 40, cuando empiezan a construirse de edificios como estos, la famosa Casa Gildenmeister, se van destruyendo algunas casonas coloniales, en la zona bancaria se van construyendo este tipo de arquitecturas, y efectivamente en los años 40 aparece un plan urbano para el centro de Lima. El término urbanicidio nace aquí, en este contexto, a propósito de la reforma de la Plaza Mayor de Lima, porque el centro de la Plaza Mayor de Lima es en realidad una plaza del siglo XIX, y específicamente en 1945 y esos años cuando se procede a su reforma. Entonces, y los que se encargaron de la reforma trataron de, entre comillas, imitar al balcón colonial en otra escala y darle otro tipo de estilo histórico o mezclado, mestizo, en fin, como se quiera, a la Plaza Mayor. Y los arquitectos modernos que habían convertido, como el libro de Adolf Loos, Crimen y Ornamento, calificaron a Emilio Harterré, que era uno de los promotores de esta arquitectura histórica de pastiche, media pseudo-antigua, de urbanicidio. Ese proyecto había producido un urbanicidio lamentable en la Plaza Mayor, y por lo tanto la Plaza Mayor es lo que tenemos ahora. Y efectivamente, si uno suma y resta lo que hay en la Plaza Mayor, en realidad lo único colonial es la casa del oidor y la fuente
la fuente de agua y la catedral, porque todo lo demás es siglo XX, ¿no? Parece que fuera una plaza colonial, pero no lo es en absoluto, y no fue así en su origen. Entonces, este plan moderno, fíjense ustedes lo que proponía, porque estaba de moda en ese tiempo, el famoso plan Busan de Le Corbusier en París, de construir edificios de bloques y torres con un gigantesco conjunto habitacional, un poco como en Brasilia, en Brasil, y borrar todo el centro histórico de Lima. Fíjense ustedes aquí a la derecha, en esa perspectiva fotográfica, está lo que sería ahora el municipio de Lima. Fíjense ustedes todo lo que hubiera desaparecido si este plan moderno se hubiera concretado para el centro de Lima. Pero si bien no se concretó, no sé si para bien o para mal, desde luego para mal, sí quedó la pulsión de transformar el centro histórico de Lima en un espacio moderno, vertical, y de esa época nace estos famosos edificios modernos en Lima como puntos puestos de un lado para otro sin ninguna coherencia, para que vean un poco nuestra incapacidad incluso de poder construir una ciudad desde una perspectiva diferente. Entonces, este urbanicidio que pretendía transformar el centro histórico de Lima consiguió su propósito. Finalmente, en gran medida, el centro se desnaturalizó, se ancharon calles, se demolieron una cantidad enorme de casonas coloniales, se reestructuraron los espacios públicos y al final tenemos esta especie de híbrido, que al final de cuentas también es nuestra ciudad propiamente, ¿no? Y este es el centro histórico ahora, con esta suerte de espacios, entre comillas, verticalizados y antiguos. Pero esta pulsión de destrucción, y con esto termino la charla, tiene que ver con una inconmensurable ignorancia y ya no sé cómo calificar decisiones como las del alcalde Castañeda para convertir la vía expresa, por ejemplo, o la avenida Grau en una vía expresa. O sea, en otro momento, en otro contexto urbano, convertir una avenida como la avenida Grau, una de las más hermosas de América, que forma parte de ese enorme proyecto de reforma urbana que abrazó a todas las grandes capitales de América y que generó grandes avenidas como el Paseo de la Reforma en México, la Avenida de Mayo en Buenos Aires, la Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile, etc. Bueno, en Lima teníamos la Avenida Grau y la Avenida Alfonso Ugarte. Antes mostré unas fotos de la Avenida Arbolada de la Avenida Grau, una hermosa avenida de 4 hileras de árboles a lo largo de toda la avenida, desde el Hospital 2 de Mayo hasta la Plaza Grau. Igual pasaba con Alfonso Ugarte. Una avenida que en cualquier otro lugar ya hubiera sido declarado patrimonio histórico urbanístico, como es la Unter den Linden en Berlín o la de Champs-Élysées en París. ¿Pueden ustedes, queridos amigos, imaginarse que la Unter den Linden se convierta en una vulgar vía expresa? ¿Pueden imaginarse que todas las cuadras del Champs-Élysées se conviertan en una vulgar vía expresa que además está tan mal hecha, tan mal diseñada que nadie lo va a usar? Miren, seguramente si hubieran hecho eso ya el alcalde y todos los arquitectos e ingenieros hubieran estado metidos con cadena perpetua en la cárcel, porque eso es un atentado ominoso, incalificable a la historia de la ciudad. La avenida Grau se ha convertido efectivamente en una vía expresa, vulgar y corriente, por un alcalde y seguramente ingenieros viales, perdonen que se los diga, que no entienden absolutamente nada de memoria urbana, memoria histórica y otras formas más inteligentes de resolver el problema de tránsito. ¿Qué va a pasar cuando de aquí a 10, 20, 30 años, con las líneas del metro, con el desarrollo de una movilidad urbana ecológica, ya no hayan tantos autos en la ciudad y de pronto la vía expresa ya ni siquiera se usa, como ni siquiera se usa hoy? ¿Creen ustedes que se puede restituir en algo la identidad histórica de esa gran avenida? No, esa avenida ya está muerta, está asesinada, está ahí, como una herida abierta, como sinónimo de incompetencia, incultura absolutamente deplorable, ¿no? Y eso tiene que ver con la ingeniería vial, tiene que ver con los urbanistas, tiene que ver con los arquitectos y con la cantidad de alcaldes incompetentes y corruptos que tenemos en nuestro país, que hacen lo que quieren y los ciudadanos lamentablemente a veces lo permitimos. Bien, para terminar, entonces, esta serie de urbanicidios, seguramente habrán muchos otros, pero creo que nos quedamos aquí tratando de velar este muerto que se llama la Avenida Grau. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Willy, por la presentación. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas, tal cual como le comenté. Bueno, acá hay una pregunta que dice así. La pregunta es de Aaron Chumbiraiko. El urbanicidio también está ocurriendo en ciudades turísticas dentro del Perú. Es una pena que los gobiernos regionales y locales no tengan interés sobre la pérdida de la urbanidad, pero además de atentar contra los pueblos originarios. ¿Cómo se puede lidiar con esta clase de problemas? La excusa es la modernización, pero se sigue profanando la cultura y los paisajes. Sí,
Bueno, es la típica doble moral, ¿no? La típica filosofía, además del pero del hortelano. Y todo esto está, pues, también amparado, ¿no? No quiero decir que es el origen de los problemas, por la Constitución del 93, que promueve la inversión privada sin ninguna cortapisa, y el Estado está atado de manos como para regular procesos de ese tipo. Entonces, hoy en día, si tú quieres cuestionar alguna inversión privada, algún tipo de actitud promovida por un empresario o absolutamente eh, ignorante o oportunista, de pronto o simplemente te viene una denuncia por atentar contra la inversión privada y porque la Constitución, etcétera, etcétera. Si tú quieres hacer de que el Estado, el municipio tenga la capacidad como para hacer que los planes urbanos se cumplan de esa manera, simplemente hoy en día eso es imposible, porque la inversión privada y los intereses privados priman sobre el bien común. Eso está en la Constitución y eso no es posible que pase. ¿Por qué digo todo esto? Porque con el cuento de la inversión, con el cuento de la modernización, efectivamente en muchos lugares están siendo invadidos por empresarios con intereses inconfesables, que empiezan a construir hoteles, restaurantes y no sé qué y no sé cuánto, y con esa típica doble moral le ponen nombres en quechua a sus restaurantes y toda esta parafernalia pseudo-inca, pseudo-turística y de souvenirs para efectivamente generar ese proceso que se ha descrito en la pregunta. Se están desapareciendo pueblos originarios, se está corrompiendo a la gente en ese sentido, está desapareciendo la identidad local auténtica, originaria, para convertirse en una parafernalia caricaturizada de la identidad de un lugar. Eso es la ética y la estética de la corrupción total. Y eso es algo que hay que efectivamente censurar. Yo creo que ese tipo de cosas, si bien implican una crítica desde la perspectiva profesional, en el fondo también son temas de orden político. Yo confío mucho en que la generación del Bicentenario pueda ser ahora, en el marco del Bicentenario, no solo una nueva energía que ponga sobre la mano fuerte en la mesa, basta ya, o sea, basta de que aquí cualquiera haga lo que quiera en un terreno que es colectivo, que es público y pueda realmente guiar el desarrollo de una ciudad como quiera. Yo creo que, espero de que esta energía que ha proyectado y que ustedes jóvenes proyectan hoy en día sea una especie de control social para que las cosas mejoren en nuestro país, ¿no? Ok, arquitecto. Acá hay otra pregunta de parte de Juan Torres, que dice así. Si bien en toda la presentación hemos visto que los urbanicidios se pueden prestar como algo muy malo desde el punto de vista del desarrollo urbano, estos podrían servir como herramienta de mejora desde el punto de vista colectivo, y si cree que arreglar o mejorar estos lugares que, por decirlo así, ya están muertos, si es que puede ser antipopular desde un punto de vista político. Uh -huh. Hay en el mundo del urbanismo y la arquitectura existe el concepto que, claro, todos conocemos de renovación urbana o regeneración urbana. La ciudad es como un cuerpo enfermo y los arquitectos y los ingenieros de una u otra forma somos como los médicos, que vamos a curar ese territorio, que vamos a mejorar ese territorio. Y como los médicos tienen enormes y una vasta serie de posibilidades para curar. Desde una terapia homeopática hasta una terapia agresiva, desde una operación, una cirugía profunda hasta una cirugía de acupuntura. Qué curioso que en el ámbito de la renovación urbana el concepto de acupuntura urbana, por ejemplo, es un término muy utilizado cuando se trata de repente de focalizar un foco infeccioso en la ciudad donde hay problemas de tránsito, problemas viales, problemas arquitectónicos, un problema de delincuencia, etcétera, y de repente se estudia esa zona y se proyecta ahí, por decir, una enorme biblioteca, como en Colombia, por ejemplo, o un equipamiento urbano importante. Eso genera otra dinámica, se refresca la ciudad, se irradia una nueva energía de vida en la ciudad. Ese tipo de operaciones se llaman acupuntura urbana, por ejemplo, ¿no? Y hay una modalidad enorme, hay múltiples modalidades de cómo resolver el problema, desde luego. Desde luego que no se trata de que estos urbanicidios, al dejar la ciudad como la dejaron, ya eso sea como un estado que no se puede revertir, que no se puede mejorar o que no se puede curar. Todo se puede curar, absolutamente, absolutamente. Y yo creo que eso es parte de la cotidianidad y yo no veo con pesimismo la capacidad de cambiar aquellas cosas que están mal, ¿no? Ok, acá tengo una pregunta que va de parte de Sebastián Fernández, que dice así. Últimamente se está utilizando la idea de compacidad en algunas ciudades, que es tratar de darle más funciones adentro de las ciudades céntricas de nuestra ciudad, pero no se está tratando de unir en las ciudades que se están creando a partir de esta idea. Si la solución no es hacer compacta la ciudad,
¿Cuál podría ser la solución a esta temática de que las personas eh, o sea, pretendan hacer más ciudad dentro de Lima? Ujú. Es una buena pregunta y compleja también en el sentido de la respuesta, porque implica varios niveles de reflexión. Veamos un poco. A ver, eh, hablar de ciudad compacta implica varias cosas, ¿no? Porque hay una especie de compacidad continua y eso significa tener, por ejemplo, en todas las manzanas una densidad uniforme. Eh, Se dice que 600 habitantes por hectárea es un promedio compatible con una serie de estándares que hacen que una ciudad compacta, continua, de 600 habitantes por hectárea como promedio, es una ciudad apta para ser sostenible y tiene mejores rendimientos en muchos sentidos. Eh, Entre la economía y la deseconomía, el balance para ciudades compactas continuas es así. Pero también hay ciudades compactas discontinuas. Yo puedo tener 600 habitantes por hectárea en una torre de 50 pisos, como tener 600 habitantes por hectárea en un urbanismo de bloque continuo de 6 pisos alrededor de la manzana, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de ciudad compacta, hay que tener mucho cuidado de qué tipo de compacidad estamos hablando. Está clarísimo que Lima se está compactando. Está claro que Lima se está redensificando al interior de sus propias manzanas. Estamos viendo Miraflores, San Isidro, Jesús María y Magdalena, y cómo están creciendo edificios de 20 pisos y todo. Si antes el promedio eran 150 habitantes por hectárea, resulta que ahora empezamos a tener de repente hasta 800, hasta 1000 habitantes por hectárea. ¿De acuerdo? Pero no se trata solo de densificar por densificar. La densificación y la compactación de la ciudad tiene que implicar también una reestructuración de toda la infraestructura técnica sanitaria y social de la ciudad. Redes de agua, desagüe, nuevas redes de comunicaciones, una nueva red vial que abarque y que satisfaga una ciudad compacta, porque ya no solo recorren en la calle 100 personas, sino 1000 personas. Pero eso implica un cambio fundamental. Entonces, en Lima, desafortunadamente, hay procesos de densificación y compactación totalmente no planificados, espontáneos, dispuestos por el libre mercado, sin ningún interés de saber si en ese barrio que han aparecido 10 edificios de 20 pisos hay jardines, hay escuelas para los niños, hay centros de salud y una serie de equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades de los nuevos usuarios, ¿no? Entonces es como una especie de invasión de barriada nueva, posmoderna, solo que a través de edificios de 20 pisos. La misma cosa, sin planificación, sin pensar si van a tener servicios. Al empresario inmobiliario le interesa un comino, le vende un bonito departamento con mirada a un parque como el golf, que ni siquiera puede acceder, solamente para ver, y ya, que se arregle después dónde estudian los niños, dónde juegan y dónde salen a caminar. Ese es el clima y ese es el tema de una ciudad compacta, no planificada y de alguna manera privatizada. Arquitecto. Acá hay una pregunta de parte de Fabián Vergara que dice así: estimado Willy, ¿se podría realizar el embellecimiento de la ciudad con el apoyo del Estado neoliberal si el concepto de suburbio está relacionado a la influencia cultural del modo de vida estadounidense? ¿Existe una influencia cultural extranjera en la actualidad que pueda trasladarse de manera irreflexiva en nuestras ciudades? Buena pregunta. En realidad, tal vez, si uno piensa en Nueva York y en muchas ciudades americanas donde hay una especie de compacidad de una urbanidad muy linda, intensa, vibrante, vital, en general se sostiene que la ciudad compacta es sinónimo de ciudad europea, mientras que la ciudad de suburbio, de esos condominios, etcétera, es la típica ciudad americana, ¿no? Y es en esa polaridad entre ciudad de suburbio y ciudad compacta, la europea, que la situación de nuestras ciudades en América Latina se enfrenta, ¿no? Y es un campo de fuerzas, es un campo tensional muy complicado. Y en un contexto neoliberal como el que tenemos, donde el interés privado y las lógicas de inversión privada son las que dominan la producción de la ciudad, yo veo que la compacidad, una compacidad saludable desde el punto de vista urbano es un proyecto lejano, porque al sector privado lo que le interesa es, han visto, seguir expandiéndose hacia el sur, kilómetros, etcétera, mientras el Estado va a poner las líneas de cercanía, eso va a generar efectivamente lo que está sucediendo ya, vivienda individual, condominios cerrados, porque eso implica desde luego menos inversión y más alta rentabilidad, ¿no?
Yo creo que la vuelta a la ciudad compacta sobre la persistencia urbana individual implica una operación lenta y planificada, donde el espacio público y los equipamientos colectivos deben ser parte de ese esfuerzo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Sí. Ok, arquitecto. Acá hay una pregunta de parte de Catherine Peña que dice, ¿qué tan importante pueden ser los servicios de mercados? Yo supongo que debe hablar de los mercados, Mercados. ajá, para la capacidad de una ciudad. Bueno, las ciudades compactas no son ciudades, esa es otra cosa interesante. Por ejemplo, el urbanismo moderno de los bloques y las torres y de los grandes conjuntos habitacionales partían sobre la base de una sectorización funcional de la ciudad. Las típicas funciones para vivir, para trabajar, circular, para gestionar y administrar y para recreación. Entonces, todo eso estaba separado. Este concepto de ciudad sectorizada, del zoning, de la zonificación segmentada, por el cual tú ibas a tu conjunto habitacional y estabas ahí, y si querías de pronto comerte una pizza o comprar algo en la bodega, eso no existe, no existía en ese tipo de urbanismo. Esto ha ido cambiando con el tiempo, de tal suerte que hoy en día tenemos algo que muchos llaman edificios híbridos o edificios que implican una mixturación funcional, como por ejemplo pasa ahora en Europa, en muchos sitios, en muchas ciudades, tener en el primer piso servicios de comercio, la pizzería, la librería, un restaurante, un pequeño centro comercial y 4 pisos de departamentos. Entonces, es un espacio vibrante, siempre hay gente y son espacios estimulantes, los jóvenes salen, los niños, la bicicleta y el parque. Esa diversidad funcional es absolutamente fundamental para garantizar una urbanidad efectivamente potente y socialmente dinámica en la ciudad, ¿no? Sí. Ok, arquitecto. Acá hay una pregunta de parte de Mónica Pomareda que dice así, felicitaciones, arquitecto Willy. Y la Gracias. pregunta es que quiere saber quién fiscaliza las obras de arquitectura o de urbanísticas que se hacen en la ciudad, quién es la entidad encargada. Bueno, normalmente cuando un arquitecto, veamos, el arquitecto diseña, y seguramente pasa con los ingenieros exactamente igual. Un arquitecto recibe el encargo para diseñar una casa o un hospital o cualquier edificio. La realización del proyecto tiene que ser aprobado por el municipio, en algunos casos por entidades más específicas. Por ejemplo, si es un edificio en el centro histórico, primero tiene que ver el Ministerio de Cultura y cosas de ese tipo. Pero fundamentalmente es en el municipio que se presenta el proyecto. Ese proyecto es revisado por los profesionales que se llaman delegados del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros. Ellos evalúan los proyectos, observan los proyectos. Si el proyecto no tiene ninguna observación, pasa de frente a ser aprobado y construido, pero si tiene observaciones, los autores tienen que levantar las observaciones hechas por esta comisión de delegados de arquitectos e ingenieros que trabajan en el municipio y que son elegidos cada año permanentemente. Ese es un poco el trámite habitual de cómo un edificio, un proyecto de arquitectura es aprobado. Pero el problema no es ese. El problema no es que no hayan revisores, gente que controle. El problema son los reglamentos. Ese es el problema. Porque esos delegados pueden ser súper capacitados en el reglamento, pero el problema no son ellos, que no ven o no sean, sino el reglamento. Y los reglamentos que tenemos hoy en día realmente son normas que no contribuyen a crear un hábitat decoroso, un hábitat que sea sostenible, privilegian más la rentabilidad alta y trabajan a presión de los propios inversores, y eso es lo más lamentable, ¿no? Solo para contar una historia, es verdad, el famoso cuarto de la empleada o el cuarto de servicios, que es todo un gran tema. Antes en el reglamento se exigía determinadas medidas para una persona que trabajaba en la casa, un dormitorio digno, decoroso, con un baño propio, en fin, eso. Hoy en día en el reglamento simplemente a ese espacio se le ha dejado sin medidas y si de pronto es algo así, estoy haciendo una broma de un poco de humor negro, pero si hay algo así que el arquitecto inventa una manera absolutamente rara de dormir, como colgándose del techo en un espacio de 1 metro cuadrado, también puede ser considerado como dormitorio para la empleada. Esto es inadmisible. O sea, el reglamento ha llegado a plantear las cosas de esa manera.
Y entonces, el problema no son los controles, el problema son las normas que se aprueban por una presión de los empresarios que cada vez quieren tener menos controles y con el cuento de la inversión privada se oponen a cualquier forma de normas, de planes, y para aquel que tiene esta idea de control neoliberal, suelen decir que el mejor plan urbano es aquel que no existe, ¿no? Entonces, el mejor reglamento de construcción es aquel que no existe, que puede permitir hacer cualquier cosa. Y ese es el drama de las ciudades, ¿no? Y eso se ve a cada rato en los noticieros, la cantidad de vecinos que se quejan por obras mal construidas, por diseños mal hechos, es impresionante, ¿no? Está bien, arquitecto. Acá tenemos una de las últimas preguntas hecha por el equipo de Vías.pu, que dice así. La infraestructura de la vía expresa en un inicio tuvo como fin el ordenamiento del transporte público y privado y descongestionar el tránsito vehicular, pero actualmente muchos peatones consideran esto como una zanja divisoria. ¿Cree que los diseños urbanísticos muchas veces no tienen una mirada holística y por ello terminan generando más problemas? Yo sí creo que sí. Yo creo que es el ejemplo de la vía expresa es exactamente el mismo de la avenida Grau. El efecto va a ser exactamente el mismo. Fíjense ustedes, aun cuando parezca que el tránsito se ha vuelto muy caótico y superpoblado, pero eso es casi como los últimos gritos de un momento histórico que va en los próximos 30, 40 años desaparecer. En los próximos años o décadas no van a haber autos más. Fíjense ustedes como los domingos ahora la avenida Arequipa se llena de bicicletas y es impresionante, ahora pasa con la avenida Brasil, está pasando con la Costa Verde, los domingos, la cantidad impresionante de gente que está tomando la bicicleta cada vez más. Y este es un fenómeno indetenible, eso va a ir creciendo. Va a llegar un momento en que el metro va a reemplazar la cantidad de autos que circulan del centro hacia el sur y por lo tanto la vía expresa no va a tener el sentido que tenía. Pero bueno, pues ya se hizo en reemplazo de una hermosa avenida como era la avenida Paseo de la República, con un tranvía al medio que unía Lima con Chorrillos. Pueden imaginarse ahora con unos tranvías modernos como los que pasan en Barcelona, en Berlín, en Rotterdam. Eso es un crimen que se hizo con la avenida Paseo de la República. ¿Por qué no se hizo lo mismo con la Bernardo Higgins, por ejemplo, en Santiago? Debajo de la Bernardo Higgins está el metro y alimenta perfectamente bien y sigue siendo una avenida linda, bonita. ¿Pueden imaginarse qué hubiera pasado si hubiéramos seguido manteniendo el Paseo de la República? Pues bien, se destroza la ciudad, es un tajo abierto en la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba de moda en Estados Unidos en los años 50 de pronto construir bypasses y grandes autovías, porque ese concepto llegó a Lima en los años 60 y porque, como ahora mismo están viendo ustedes, como Odebrecht creaba falsas obras, falsas expectativas. Venía con su gran proyecto y seducía a los políticos y a los empresarios y ya sabemos en qué situación estamos con esas enormes obras que de repente resultan hasta inservibles. Pero hemos gastado miles de millones de toda la privatización que se generó en la década de Fujimori. Y ahora resulta que pasó lo mismo. Con la vía expresa, si se evaluara la presión económica que generaron una serie de empresas constructoras de la época para hacer la vía expresa. Y además, la presión de Sears, esta multinacional de grandes de estos supermercados en Estados Unidos para poner en las begonias el Sears en Lima y ver una geopolítica del desarrollo de la ciudad en el cruce Javier Prado con vía expresa, verán que detrás de cada obra no había un altruismo ingenieril para hacer una obra enorme, sino intereses económicos absolutamente abiertos, ¿no? Y eso es lo más duro de reconocer. Yo creo que ahí hay otra historia contada, como el de la vía expresa de la avenida Grau. Esa especie de zanjón o canal de desagüe automotriz que ni siquiera circula, ¿no? Entonces eso es la cosa más espantosa que puede alguna persona entender, ver, ¿no? Y francamente es una vergüenza, ¿no? Bien. Está bien, arquitecto. Y ahora sí, la última pregunta ya para terminar con la ponencia. Es una pregunta que le quiero hacer yo, que Por ahora favor. con todo el tema, ahora con todo el tema de la pandemia y con la nueva visión que se van a tener con respecto a los espacios públicos, si es que usted cree que esto podría implicar un punto o un pie de importancia para mejorar la ciudad.
tal vez. Sí, sí. Yo creo que es una oportunidad, Darío, es una oportunidad porque están pasando en medio del dolor y la tragedia que implica esta pandemia para muchas familias que han perdido sus seres queridos y los miedos que ha generado esta situación. Más allá de todo eso y también las víctimas, eh, como los niños que no han podido acceder a sus clases y toda una serie de cosas, yo creo que también han habido cosas positivas, ¿no? Yo creo que esto no solo ha implicado una situación por la cual muchos de nosotros hemos tenido que saltar al futuro, casi como una especie de decisión de sobrevivencia, porque funciona así. Nos hemos, aunque esa palabra ya está súper trajinada, reinventado. Eh, yo mismo, que tenía una relación un poco ambivalente con la tecnología, la informática, he tenido que ponerme al día para mis clases con los alumnos. Creo que ha sido beneficioso en muchos sentidos. Después de esto de la pandemia, espero que termine, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, esta tensión y esta desesperación de muchas instituciones como las universidades de tener problemas de infraestructura física, por ejemplo. Hay que construir, falta la facultad, falta salones, los alumnos un poco también demandando mejores espacios. Yo creo que ahora, después de la pandemia, va a haber un eterno y permanente mix. Ciertas clases van a ser siempre virtuales y de repente aquellos cursos que necesitan espacios más amplios, laboratorios, talleres de diseño, serán presenciales o mixtos. Yo creo que ahora en el futuro hasta ya casi empieza a ser prescindible la infraestructura tal como la conocíamos, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, es un fenómeno expectante que va a generar una nueva gestión e ingeniería de servicios en términos de infraestructura. Y por otro lado, el descubrimiento del espacio público como un espacio de refugio para crear nuevas situaciones. Acaba de aprobarse la norma para el uso de veredas en los restaurantes en el centro de Lima. A mí me parece un gran avance. Y yo creo que ahí el espacio público empieza a ser también un objetivo. La gente desesperada por ir a una plaza, a un parque, creo que hay como una suerte de extrañar esos espacios, de darle sentido y de encontrar que eso tenía sentido, porque estar encerrado tanto tiempo en un solo espacio efectivamente genera una necesidad urgente de descubrir esos otros espacios de la ciudad, ¿no? Bien. Ok, muchísimas gracias, arquitecto Willy Lueña, por habernos ¿No? regalado su tiempo, por brindar esta genial ponencia que es Ciudad y Urbanicidios. A todas las personas que están presentes dentro del Facebook Live, les doy muchas gracias y ahora... Gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes infinitamente por esta oportunidad de compartir algunas ideas provocadoras siempre sobre cómo veo el tema del desarrollo urbano en nuestro país y en nuestra ciudad, en especial Lima. Y gracias por permitirme estar con ustedes y felicitarlos por esta iniciativa. De algún modo ustedes son el futuro y lo han demostrado, tienen una fuerza enorme que espero se canalice siempre en causas como las que acaban ustedes de conseguir, ¿no es cierto? Y gracias, gracias. Es un privilegio para mí y un honor estar con ustedes. Muchas gracias.